revitalizar implica darle vida a algo que durante un tiempo no tuvo ningún tipo de actividad. Cuando se hace la presentación de estos 4 mensajes por parte del intendente Pablo Hapkin al Consejo y que estaban ligados a la revitalización del área central, coincidimos en algunas cuestiones. Una de las cuestiones principales tiene que ver con alentar a que los rosarinos y rosarinas vuelvan a elegir el centro para vivir. Si vos querés darle vida al área central, es fundamental pensar en las personas. Lo que sí entendemos que es un error tal vez de concepción es que en realidad los 4 mensajes que se votaron están ligados a otorgar mayores índices de edificabilidad. Es decir, solamente con la posibilidad de ganar más altura en las nuevas construcciones. Y ahí entendemos que hay un error. Si paralelamente a eso no se vota, como fue una propuesta que también se hizo de nuestro interbloque, alguna propuesta generada para modificar algunas compensaciones que tiendan a generar programas de acceso a la vivienda para sectores medios, bueno, la realidad es que solo pensando en mayor edificabilidad, lo primero que se nos cruza es que es muy probable que esas nuevas construcciones, que esas nuevas viviendas empiecen a sumarse a las cerca de 65.000 viviendas ociosas que ya nos tiraba el censo del año 2010, es decir, viviendas que están pero que nadie las habita. Por otro lado, un error entendemos también de concepto, tanto en el corredor Maipú, como en el Plan Especial de Calle San Juan, se exime de la obligación de construir cocheras en nuevas construcciones, en algunos lotes en particular. Entendemos que esa medida, tomada como un incentivo para las empresas constructoras, no acompañada de un programa que garantice, por ejemplo, la creación de playas de transferencia cerca del centro, es decir, permitirle al rosarino y a la rosarina que deje su automóvil fuera del área central y que una vez que lo deja pueda así moverse caminando, en bicicleta, en taxi o en transporte urbano de pasajeros hasta el área central, bueno, entendemos que es una medida insuficiente. O sea, pensar en la reconversión de las playas de estacionamiento, que fue otro de los mensajes, eliminar la obligación de construir cochera desde una mirada tal vez naif de que el auto va a desaparecer de la noche a la mañana, desde una mirada, incluso si uno piensa a la Rosario turística, pensando que la mayoría de los turistas vienen en avión a la ciudad de Rosario, lo cual no es verdad. E incluso entiendo que esas mismas decisiones atentan contra esta idea de revitalizar el centro, de generar que el área central vuelva a ser un foco de atracción, por ejemplo, con la Noche de las Peatonales, donde cientos y cientos de rosarinos se volcaron de noche al centro. Claramente, digamos, poder revertir estos procesos de degradación que sufre nuestro área central, que no es un proceso solamente que se dio en la ciudad de Rosario, es un proceso que sufre las grandes ciudades del mundo y que entendemos que está ligado a las nuevas formas de consumo, a las nuevas centralidades como los shopping. Obviamente va a requerir distintas decisiones por parte de los gobiernos, no solamente, y creo que este es el error, pensando en otorgar mayores índices de edificabilidad. Y después, a partir de nuestra intervención y acompañado de un montón de organizaciones, logramos visibilizar que se pretendía recatalogar el ex Cine Palace, que actualmente es donde actualmente está Sport 78. Entendíamos que era una contradicción, que si en la intendencia de Lifchit el Estado municipal había invertido mucho dinero, se había incluso premiado arquitectos que habían llevado adelante la obra de revitalización, hoy el mismo Estado, aunque sea otro gobierno, el mismo Estado, pretendía recatalogarlo, lo que en la práctica iba a implicar que ese inmueble podía demolerse y sustituirse. Finalmente no pudimos revertir la situación del inmueble que está en calle San Juan y San Martín, que es donde actualmente se encuentra Rivo. Allí lo que el Consejo votó a pedido de la Secretaría de Planeamiento y de la Intendencia es la declaración de ruina de ese inmueble, entendiendo que por el incendio que se dio hace 20 años, en ese lugar donde funcionaba un comercio de artículos plásticos, solamente habían quedado las fachadas y que al no estar ya el inmueble en el estado original, estaba en ruina y por lo tanto se descatalogó directamente. La verdad que la primera cuestión que me surge es, si ese inmueble hoy está declarado en ruinas, ¿cómo puede ser que haya un comercio funcionando? La ruina está ligada a la integridad física y al peligro que puede causar ese inmueble respecto de terceros, de las personas. Con lo cual entiendo que se terminó forzando un argumento para respaldar una decisión, que entiendo que en principio es errónea, porque lo que hubiese correspondido es no analizar 2 casos puntuales de su recatalogación o descatalogación,
sino lo que tiene que hacer en todo caso la ciudad y el Consejo en particular es discutir la norma general de patrimonio. Volvimos a poner sobre la mesa una discusión que está ligada al cumplimiento de la normativa de los camiones gourmet o llamados food truck, que en realidad es un debate que ya iniciamos en el año 2015, cuando apenas se votó esta ordenanza, y que en la realidad te diría que no se cumple en prácticamente ninguno de sus extremos. Y lo que justamente le queríamos plantear e instalar en el Consejo Municipal es, discutamos esta nueva normativa, si no se está cumpliendo en absolutamente nada, porque quiero recordar que cuando se votó esta norma se decía que lo que se pretendía era otorgarle una nueva oferta gastronómica a los rosarinos, de tipo gourmet, de comida al paso, saludable, y cuando desde el año 2015 hasta la fecha uno evaluaba cuál era en términos gastronómicos lo que ofrecían los food truck, eran lo mismo que venden la mayoría de los bares o restaurantes del resto de la ciudad. No se estaba respetando las localizaciones que ya estaban previstas en la ordenanza, la rotación que preveía la ordenanza. Obviamente algunas de estas cuestiones son atendibles en términos de que los propios dueños de food truck plantean que una cosa es cuando el Estado genera actividades, genera infraestructura, hace que determinados parques sean más llamativos y más convocantes para los rosarinos y rosarinas, y otra cosa es el Parque Sunchales, un miércoles a la noche donde no concurre absolutamente nadie. Entonces no les resultaba en términos económicos tener que hacer esa rotación. Otra de las cuestiones principales es que la ordenanza, tanto la ordenanza que votó el Consejo como el decreto reglamentario de la ordenanza que dictó el Intendente, prohibía explícitamente la instalación de garrafas para la cocina. De hecho, hoy tenían que haber estado también conectados a la energía, al tendido eléctrico público, y hoy vos, cuando ves algún food truck, lo que ves es un generador que causa obviamente mucho ruido, contaminación sonora, metros y metros de cable a lo largo del parque. Entonces, lo que digo es, sinceremos la discusión. Si vemos que en la práctica no se cumple, bueno, intentemos modificar la ordenanza. Por eso el Consejo votó un pedido de informe de nuestra autoría. Esperamos que llegue esa información como insumo para poder rediscutir, porque entiendo también que tal vez la mirada que primaba en el año 2015 es una mirada que claramente ha cambiado a la luz de que la realidad ha cambiado, de que también hemos atravesado una pandemia y de que también estamos frente a una situación económica bastante agraviante. Así que me parece que lejos de atacar a los food truck, lejos de pensar que hay que eliminarlos de la ciudad, lo que queremos hacer es tener una ordenanza, un marco jurídico que pueda ser cumplido por parte del Estado y que pueda ser cumplido también por quienes llevan adelante estos emprendimientos. Bueno, en principio decir que vimos con buenos ojos la decisión que tomó el Intendente Pablo Hapkin de disolución de la UM, pero porque entendemos que en realidad era un reclamo de la ciudadanía. Hubo un error, te diría, en la implementación desde su génesis, desde su creación, y además entiendo que se había llegado a un punto de hartazgo y de distancia entre la UM y la población que también afectaba a los propios trabajadores. Difícilmente quien tenga el rol de hacer cumplir las normas puede hacerlo si no tiene la autoridad necesaria o está tan desprestigiado, por así decirlo, frente a la ciudadanía. Por lo tanto, entiendo que fue una decisión saludable, incluso para los propios trabajadores y trabajadoras que pertenecían a la UM. Tuvimos, en virtud de que cuando solamente tuvimos acceso vía redes sociales de este anuncio, cuando intentamos buscar el decreto que finalmente generaba la disolución de la UM, era un decreto muy escueto, con 3 o 4 artículos, donde se hablaba de una área de control de cercanía que no entendíamos si había sido creada en otro momento, si se estaba creando en ese momento, no entendíamos las nuevas funciones. Por lo que se decía en los medios de comunicación, en realidad eran las mismas funciones que tenía anteriormente la UM, y la preocupación era que no se trate solamente de un cambio de uniforme, ¿no? Esa era un poco la preocupación que teníamos los concejales. Por eso le solicitamos una reunión a la secretaria de Control, Carolina Lavairu, quien nos explicaba que de los 168 agentes que tenía la Guardia Urbana Municipal, no todos decidieron formar parte de esta nueva área de control de cercanía, que es un área de control mucho más amplia que la UM, y lo que sí nos comentó, y que entiendo que el desafío va a ser en el andar y en las posteriores evaluaciones en su implementación,
se le implantó una lógica diferente, digamos, donde en los centros comerciales se arrancó toda una dinámica fundamentalmente en los centros comerciales a cielo abierto, donde van 2 agentes en dupla, caminantes, y donde se pretende que haya un nexo de profunda cercanía de estos agentes con no solamente los comerciantes, sino con los vecinos que recorren el lugar. Así que a simple vista parece algo interesante, parece algo incluso que era necesario en los centros comerciales a cielo abierto, y bueno, me parece que el desafío que va a tener el intendente es hacer una posterior evaluación de la implementación.